Charity Harris estaba sentada en su pequeño despacho, revisando el currículum de la siguiente candidata al puesto de técnico de uñas. Fuera de la ventana lloviznaba, una lluvia típica de octubre en Portland, y las gotas caían perezosamente por el cristal, creando fantasiosos dibujos. El salón de belleza Moon Butterfly había abierto hacía solo 4 años, pero ya había conseguido clientas habituales que apreciaban el ambiente acogedor y la profesionalidad de las maestras. Una taza de té verde estaba fría sobre la mesa. Charity no había tenido tiempo de bebérsela. Estaba ocupada con su papeleo. La última manicurista, Rita, se había marchado a California, dejando tras de sí un local vacío y clientas descontentas que ahora llamaban para preguntar por las citas. Charity se dio cuenta de la urgencia de encontrar una sustituta. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Paige, la recepcionista, apareció en el umbral con un recipiente de plástico para el almuerzo. «¿No has vuelto a comer? ¿Sigues trabajando?» Entrevista en 15 minutos. Charity se frotó las sienes. «¿Cómo les va a los clientes de Melanie?» «Todos contentos, como siempre. Ya sabes que sus cortes de pelo son una obra de arte». Paige dejó el recipiente sobre la mesa. «Al menos come una ensalada». En ese momento, el timbre sobre la puerta principal tintineó, anunciando la llegada de un visitante. Una joven asiática con un elegante abrigo gris entró en el salón. Miró a su alrededor, apreciando evidentemente el entorno, las suaves paredes lilas, las cómodas sillas de la sala de espera, el mostrador de la recepcionista decorado con orquídeas vivas. «Hola, soy Cecile Lo. Tengo una cita para una entrevista». Su voz era suave, con un ligero acento. Charity salió del despacho y miró a la posible empleada. Cecile tenía un aspecto impecable. Manicura cuidada, maquillaje discreto, pelo recogido en un elegante moño. En sus manos sostenía una pequeña cartera. Durante la entrevista, Cecile se mostró segura pero no arrogante. Habló de su experiencia en Vietnam y mostró fotos de su trabajo. Sus respuestas eran claras y reflexivas, y su sonrisa la tranquilizaba. «¿Cuándo podrías empezar a trabajar?», preguntó Charity, mirando el papeleo. «Mañana mismo». Cecile cruzó las manos sobre el regazo. «Hace tiempo que sigo tu salón en las redes sociales. Tienes muy buenas críticas». Esa noche, de vuelta en casa, Charity habló de la nueva empleada con su marido. Dylan estaba preparando la cena. Le tocaba a él. Siempre cambiaban los viernes. El olor a salmón asado llenaba la cocina. «¿Crees que podrá hacerlo?». Dylan removía la salsa mientras Charity picaba verduras para la ensalada. «Tiene una buena cartera y experiencia. Por supuesto, tendremos que mirar más de cerca, pero la primera impresión es positiva». Charity se acercó a su marido y le dio un beso en la mejilla. «¿Qué tal el día?». «Lo de siempre. Nuevo proyecto, nuevos informes». Se encogió de hombros. «Sabes, quizá deberíamos ir a algún sitio el fin de semana. Hace tiempo que no salgo». «Tengo una cita completa para el sábado», suspiró Charity. «Quizá el próximo fin de semana». Dylan asintió, pero ella notó una sombra de decepción en su rostro. Realmente no habían pasado mucho tiempo juntos últimamente. El trabajo les estaba pasando factura a los dos. Su pequeña casa de las afueras solía estar vacía. Charity llegaba tarde a la peluquería y Dylan a la oficina. La primera semana de trabajo de Cecile fue como la seda. Los clientes elogiaban su trabajo y Cecile no tardó en integrarse en el equipo. Se hizo especialmente amiga de Melanie, la peluquera, y a menudo charlaban durante los descansos, comentando las últimas tendencias del sector de la belleza. Charity observaba con satisfacción a su nueva empleada. Cecile era puntual, pulcra y atenta a los deseos de sus clientes. Nunca participaba en los chismorreos que a veces surgían en el equipo y siempre estaba dispuesta a quedarse hasta tarde si era necesario. «Es una bendición», le dijo Charity a Dylan 2 semanas después de la llegada de Cecile.
tan eficiente, y los clientes la adoran. Me alegro de que hayas encontrado un buen manitas, se hizo eco su marido, sin apartar los ojos de su portátil. Escucha, voy a llegar tarde el próximo viernes, una presentación importante. Charity asintió, dejando de lado habitualmente sus planes para pasar la tarde juntos. Poco sabía ella que aquella nueva empleada, que parecía tan buena adquisición para el salón, pronto pondría patas arriba toda su vida. Se acercaba Acción de Gracias, y el salón estaba en plena efervescencia prefestiva. Los clientes estaban ansiosos por ponerse en forma para las reuniones familiares y las citas se reservaban con 2 semanas de antelación. Cecil trabajaba sin descanso, llegaba pronto y a menudo se quedaba hasta tarde para atender a los clientes extra. Un día, mientras almorzaban juntas en la trastienda, Melanie comentó: «Te vas a volver loca». Cecil se limitó a sonreír mientras seguía hojeando una revista con las nuevas tendencias en manicura. «Estoy acostumbrada a trabajar duro. Tuve días en Vietnam en los que atendía a 15 clientas cada uno», habló en voz baja, como si compartiera un secreto. «Además, necesito dinero para la escuela. Quiero sacarme el carné de esteticista». Poco a poco, Cecil se convirtió en el centro tácito del salón. Encontraba la manera de acercarse a todo el mundo. Consolaba a Paige cuando se peleaba con su novio, ayudaba a Melanie a elegir nuevas técnicas de coloración, incluso conseguía que Gloria, la huraña señora de la limpieza, hablara con ella. Las clientas la adoraban. Cecil no solo era una manicura excelente, sino que también sabía escuchar. Una tarde lluviosa, Dylan entró en el salón. A veces recogía a Charity después del trabajo. Cecil estaba terminando de atender a su última clienta cuando él se instaló en la sala de espera con el teléfono en la mano. «¿Charity sigue ocupada?», preguntó Cecil mientras limpiaba su escritorio. «Sí, está teniendo algún tipo de conversación importante con un proveedor». Dylan levantó la vista del teléfono. «Esperaré». «¿Qué tal un té? Tengo un oolong buenísimo». Cecil sacó una delicada lata del armario. «Es una variedad especial de mi provincia natal». Se pusieron a hablar. Dylan habló de su trabajo en la compañía de seguros. Cecil compartió historias sobre la vida en Vietnam. Cuando por fin Charity se soltó, ya se estaban riendo de algún chiste. «¿De qué estáis hablando?». Charity sonrió cansada mientras hacía la maleta. «Cecil me estaba contando cómo una vez mezcló tintes de pelo debido a etiquetas similares y a una clienta le salió un rojo brillante en lugar de marrón», explicó Dylan. «Menos mal que eso no nos puede pasar a nosotras». Al día siguiente, Cecil llevó al salón rollitos de primavera caseros, una receta que había heredado de su abuela. El éxito fue tal que sus compañeras la convencieron para que organizara una clase magistral de cocina vietnamita en su día libre. «Hagámoslo en mi casa», sugirió Charity. «Tenemos una cocina enorme». La fiesta fue un éxito. Cecil demostró pacientemente cómo envolver correctamente el papel de arroz, explicó los secretos de la salsa y contó anécdotas de sus experimentos culinarios. Dylan también se unió a la cocina, y pronto todos se dieron cuenta de que Cecil le prestaba especial atención. Le decía cómo sujetar correctamente el cuchillo, le ayudaba a medir los ingredientes. En el salón también empezaron a producirse cambios sutiles. Cecil discutía a menudo con sus colegas las decisiones de gestión de Charity, insinuando de pasada posibles mejoras. Nunca criticaba directamente, pero sembraba hábilmente la duda. En el salón donde trabajé en Saigón, las maestras recibían un porcentaje de las ventas de cosméticos. Era muy motivador, comentó una vez durante el almuerzo. «Efectivamente, ¿por qué no tenemos eso?». Melanie se dio cuenta. «Tendremos que hablar con Charity». Charity sorprendía cada vez más al personal en conversaciones que se calmaban cuando ella aparecía. Lo tomaba como algo normal del trabajo, aunque a veces le preocupaba lo rápido que Cecil había ganado autoridad entre las empleadas.
Dylan empezó a pasarse por la peluquería con más frecuencia, ya fuera para recoger a Charity o aparentemente de camino a casa desde el trabajo. Mantenía largas conversaciones con Cecile mientras esperaba a su mujer. Charity se daba cuenta de estas conversaciones, pero no les prestaba mucha atención. Su marido siempre se llevaba bien con ella. Cecile es una conversadora tan interesante, comentó una vez durante la cena. Sabe tanto sobre la cultura oriental. Sí, tiene una manera de hacer que la gente se sienta a gusto, replicó Charity distraídamente, consultando su correo electrónico de trabajo. Mientras tanto, empezaron a surgir pequeños contratiempos en el salón. Registros de clientes perdidos, información confusa sobre materiales pedidos. Nada grave, pero suficiente para causar problemas. De una manera extraña, Cecile estaba a menudo allí para ayudar a resolver estas situaciones. «Es tan bueno tener a Cecile», decía Paige a menudo. «Ella siempre sabe qué hacer». Y Charity se sentía cada vez más cansada e irritable, aunque no entendía la causa. El negocio iba bien, con más clientes, pero algo estaba cambiando sutilmente en el ambiente del salón. Era como si hubiera aparecido una fina grieta en el afinado mecanismo, y esta grieta se iba extendiendo poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. Se acercaba la Navidad y Portland se envolvía en guirnaldas festivas. Dylan se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, citando informes anuales. Charity también trabajaba hasta tarde. Diciembre siempre era una época calurosa en el salón. Una tarde, Cecile se quedó para ayudar con el inventario. Charity había ido a reunirse con un proveedor, dejándolas solas con Dylan, que, como de costumbre, había pasado a recoger a su mujer. «Me pidió que esperara», explicó él, acomodándose en una silla. «Quizá podamos ayudarnos mutuamente a pasar el tiempo». Cecile estaba terminando de contar los frascos de base para uñas. Sacó un termo de té de jengibre y se pusieron a hablar. Dylan hablaba de su trabajo, de lo cansado que estaba de números y tablas interminables. Cecile escuchaba, tocándole de vez en cuando el brazo para apoyarse. «Sabes, a veces parece que la vida pasa de largo», suspiró. «Todos los días es lo mismo». «No digas eso». Cecile se acercó más. «Es que hace mucho que no haces nada por ti». A partir de esa noche, sus reuniones se convirtieron en algo habitual. Dylan llegaba antes de la hora acordada, tomaban té y hablaban. Cecile sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas, crear una sensación de intimidad especial. Mientras tanto, en casa de los Harris hacía cada vez más frío. Charity siempre estaba ocupada. Se había ido un nuevo amo, o problemas con los proveedores, o clientes descontentos. Dylan dejó de hablar de sus problemas laborales, encerrándose cada vez más en sí mismo. «¿Por qué no vamos al cine este fin de semana?», sugirió un día Charity. «Lo siento, prometí ayudar a una compañera con su mudanza», la despidió Dylan, sin apartar los ojos del teléfono. Cecile aprovechó hábilmente la situación. Se quedaba hasta tarde, aparentemente trabajando en el papeleo, y siempre estaba allí cuando Dylan venía a recoger a su mujer. Sus conversaciones se volvieron cada vez más francas. «Te mereces algo mejor», le susurraba cuando se quedaban solos. «Alguien que te valore, no solo tu negocio». Dylan empezó a fijarse en los detalles. Lo bien que Cecile se peinaba cuando se inclinaba sobre el escritorio, la elegancia con que movía las manos cuando preparaba el té, lo melodiosa que sonaba su risa. Se sorprendió pensando en ella en los momentos más inoportunos. También se había producido un cambio en el salón. Cecile era cada vez más el centro de atención, manejando hábilmente el estado de ánimo del equipo. Era capaz de mantener cualquier conversación, siempre enterada de las últimas noticias y cotilleos. «¿Has notado que Charity está un poco nerviosa últimamente?», le preguntó una vez a Melanie. «¿Problemas familiares, quizá?»
Estas palabras, soltadas como al pasar, suscitaron más conversaciones y especulaciones. Charity sentía cada vez más las miradas compasivas de sus compañeras de trabajo. Una tarde, Dylan se quedó en el salón más tiempo de lo habitual. Charity estaba en otra reunión con los proveedores. Cecile acababa de atender a su último cliente y estaba a punto de marcharse. «Te acompaño», se ofreció él. «Está anocheciendo». Caminaron por la ciudad nocturna sin hablar de nada. En la esquina de la Quinta Avenida, Cecile resbaló con los adoquines mojados. Dylan la levantó. Se quedaron inmóviles mirándose a los ojos. «No», susurró Cecile, pero no se apartó cuando él le tocó la mejilla. Las cosas habían cambiado desde aquella noche. Se habían visto furtivamente, en un café al otro lado de la ciudad o en un parque donde nadie los conocía. Dylan mentía a Charity sobre reuniones y juntas de empresa. Cecile se inventaba historias sobre cursos de formación continua. Charity se hundía cada vez más en su trabajo, intentando no darse cuenta de lo evidente. Su marido se estaba alejando, convirtiéndose en un extraño. Ella lo achacó al cansancio, al estrés previo a las vacaciones, a problemas empresariales. «Cariño, ¿no podemos tomarnos unas vacaciones después de Año Nuevo?», preguntó un día durante el desayuno. «¿Ir a algún sitio los dos solos?». «No creo que sea buena idea», respondió Dylan, evitando su mirada. «Tengo mucho trabajo que hacer en enero». Mientras tanto, Cecile tejía su red cada vez con más habilidad. Se había convertido en confidente de todas las empleadas del salón, conocía todos los secretos, sabía cómo utilizar cualquier información en su beneficio. Charity percibía cada vez más sus miradas extrañas y escrutadoras, pero lo atribuía a la imaginación. Las veladas de Dylan se dividían ahora en dos partes: la cena con su mujer, durante la cual apenas intercambiaban unas palabras, y los encuentros secretos con Cecile, llenos de abrazos y promesas. «¿Cuándo se lo dirás por fin?», preguntó Cecile, acurrucándose junto a él en la oscuridad del parque. «Pronto», respondió él. «Hay que elegir el momento adecuado». Pero el momento seguía sin llegar, y su relación secreta se hacía cada vez más profunda e intrincada. La mañana de enero era inusualmente soleada. Charity se levantó antes de lo habitual. El salón esperaba una entrega de nuevos equipos y ella tenía que supervisar la descarga. Dylan ya se había ido a trabajar, dejando una breve nota de «que tengas un buen día» sobre la mesa de la cocina. Tras un rápido desayuno, se puso al volante de su Volvo plateado. El tráfico no era demasiado denso en aquel momento, y Charity encendió su canal de jazz favorito, tarareando para sí una melodía conocida. Las últimas semanas habían sido especialmente estresantes. Sentía que estaba perdiendo el control en el salón y las cosas en casa no iban muy bien. Se detuvo ante un semáforo en rojo en un cruce cercano a un centro comercial. Su teléfono zumbó en silencio. Un mensaje del proveedor diciendo que la entrega se había retrasado media hora. Charity suspiró irritada. Tendría que reorganizar de nuevo su horario matutino. El semáforo cambió a verde. Salió lentamente del camino de entrada, sin percatarse de que el todoterreno negro entraba a toda velocidad en el cruce. El impacto golpeó la puerta del conductor. Lo primero que sintió fue un extraño silencio. Luego llegó el dolor, agudo y desgarrador. A lo lejos oyó gritos, el sonido de las sirenas, las voces angustiadas de alguien. Lo último que recordaba Caridad era el rostro del paramédico inclinado sobre ella y su voz tranquila y segura. «Espera, vamos de camino al hospital». Había el bullicio habitual en la sala de urgencias del hospital de la ciudad. Los médicos actuaron con rapidez y coherencia: fracturas múltiples, hemorragia interna, conmoción cerebral. El estado del paciente fue calificado de crítico. Paige fue la primera en enterarse del accidente. Recibió una llamada de la policía tras encontrar el número de la peluquería en el teléfono de Charity. Inmediatamente llamó a Dylan. «¿Cómo que un accidente?».
Le tembló la voz. ¿En qué hospital está? Cecil estaba a su lado cuando recibió la llamada. Le puso la mano en el hombro, fingiendo implicación. Tienes que irte. Yo me ocuparé del salón, no te preocupes. En el hospital, Dylan se revolvía entre los médicos, tratando de obtener alguna información. El médico que la atendía, el doctor Marshall, habló con sequedad y naturalidad. Su estado era establemente grave y habría tratamiento a largo plazo. Vamos a inducirle un coma, explicó. Esto ayudará al cuerpo a lidiar con las lesiones. Unos 15 días, quizá más. Dylan asintió, casi incapaz de dar sentido a las palabras. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos. Su última conversación con Charity, su petición de pasar el fin de semana juntos, que él había vuelto a ignorar, su cita con Cecil. La noticia del accidente se extendió rápidamente por la cabina. Las empleadas se reunieron en la sala de descanso para comentar lo sucedido. Melanie lloró al recordar el apoyo que Charity le había brindado durante su divorcio. Paige llamó metódicamente a los clientes, reprogramando las citas. Cecil pasaba desapercibida, pero no perdía de vista lo que ocurría. Organizaba las entregas de comida al hospital para Dylan, recogía cualquier papeleo que pudiera ser necesario, incluso hizo un horario de las empleadas de guardia en el salón. «Eres una verdadera amiga», le dijo Melanie. «No sé qué haríamos sin ti». Dylan no encontraba su sitio en el pasillo del hospital. Pensó en todas las veces que podría haber prestado más atención a su mujer, pero había preferido conocer a Cecil. El remordimiento se mezcló con el miedo a la pérdida. Llegaron los padres de Charity, una pareja mayor de Seattle, la SRA. Brighton, conteniendo a duras penas las lágrimas, acarició la mano sin vida de su hija. El señor Brighton miraba en silencio por la ventana. Solo la papada vagaba por su rostro tenso. «¿Cómo ha podido ocurrir esto?», se lamentó la SRA. «Brighton, es una conductora tan cuidadosa». La policía entrevistó a los testigos del accidente. El conductor del todoterreno resultó ser un hombre de negocios borracho que volvía de una fiesta nocturna. Fue detenido y se abrió una investigación. En la UCI, los instrumentos sonaban y sonaban. Charity yacía inmóvil, enredada entre cables y tubos. Los médicos hablaban de un pronóstico optimista, pero con cautela, sin hacer promesas firmes. En la sala, sin caridad, las cosas volvieron poco a poco a un ritmo familiar. Cecil se hizo cargo de parte del trabajo administrativo, comprobando los pedidos de material, vigilando el calendario. Una noche, se quedó hasta tarde revisando los papeles acumulados en el despacho de Charity. Los papeles eran un caos, facturas mezcladas con contratos, catálogos viejos junto a cartas importantes. Cecil organizó metódicamente los papeles en carpetas hasta que encontró un sobre con extractos bancarios. Entre ellos había una tarjeta de crédito, con un número PIN escrito descuidadamente en una pegatina amarilla. Giró la tarjeta entre sus manos. El plástico brillaba a la luz de la lámpara del escritorio, como si tentara con posibilidades. Cecil sabía que Charity tenía una cantidad impresionante de dinero en su cuenta. La había oído hablar de asuntos financieros con su contable en más de una ocasión. Esa misma tarde había utilizado la tarjeta por primera vez. Se había comprado un perfume caro en el centro comercial. La vendedora ni siquiera miró el nombre del titular, solo procesó la transacción. Era ridículamente sencillo. Al día siguiente, Cecil visitó a Dylan en el hospital. Estaba demacrado, con ojeras. «No te estás cuidando nada», le reprendió en voz baja, sacando recipientes con comida casera. «Al menos cenemos como es debido». Se instalaron en la cafetería del hospital. Dylan habló del estado de Charity. Los médicos hablaban de mejoría, pero con mucha cautela. Cecil escuchaba, manteniendo la conversación mientras pensaba en la lista de la compra que ya había hecho. En un par de días se compraría un teléfono nuevo, luego un bolso de diseño, zapatos de una marca famosa. Cada compra le producía un extraño placer,
una mezcla de excitación y sensación de superioridad. Su relación con Dylan también estaba evolucionando. Ahora se veían a menudo fuera del hospital. Él no podía estar allí todo el tiempo, y Cecile tenía un don para crear el ambiente adecuado, distraerle de sus pesados pensamientos. «Necesitas relajarte», le decía. «Vamos a dar un paseo». Sus paseos se hicieron cada vez más largos. Deambularon por la ciudad del atardecer, hablando de todo en el mundo. Cecile sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas, dar la ilusión de una comprensión total. Cada vez utilizaba más a menudo el despacho de Charity en el salón, explicándole que necesitaba trabajar con documentos. De hecho, le gustaba sentarse en la silla de la jefa, imaginándose dueña de la situación. Los gastos eran cada vez más atrevidos. Suscripción a un club deportivo caro, ropa nueva de invierno, cosméticos de marcas de lujo. Cecile se cuidaba de no gastar demasiado, no quería llamar la atención del banco. Con Dylan empezaron a quedar en un café no muy lejos de su oficina. Cada vez compartía más sus preocupaciones, dudas y miedos con ella. «A veces siento que no puedo con todo», le confesó un día. «Con todo esto, no tienes que arreglártela solo». Cecile le cubrió la mano con la suya. «Estoy aquí para ti». Tenía un don para crear momentos de intimidad, caricias casuales, miradas comprensivas, palabras bien elegidas. Dylan caía cada vez más bajo su influencia, encontraba consuelo y apoyo en ella. Ir de compras le proporcionaba cada vez más placer. Empezó a hacer pedidos por internet, utilizando la dirección del trabajo de la peluquería para la entrega. Las cajas llegaban por la mañana temprano, cuando no había nadie más. Dylan y ella empezaron a verse casi todas las noches. Cecile tenía el don de hacer que los encuentros aleatorios parecieran como si el destino mismo los reuniera siempre. «¡Qué casualidad!», le decía cuando se encontraba cerca de su despacho. «¿Tomamos un café?». Las cosas siguieron como siempre en el salón. El personal se acostumbró a la nueva rutina. Los clientes alabaron la organización del trabajo. Cecile dirigía hábilmente todos los procesos, creando la impresión de una persona indispensable. Por las tardes, cuando estaba sola en su despacho, se sentaba ante el ordenador de Charity durante largos periodos de tiempo, revisaba los correos electrónicos de trabajo, estudiaba los contratos, se metía en todos los detalles del negocio. Le gustaba sentirse la jefa de la situación, manejando el dinero de otros, desempeñando el papel de otra persona. Hacía una semana que Cecile había empezado a utilizar la tarjeta de Charity. Ahora se despertaba con la expectativa de nuevas compras. Su modesto piso se iba llenando poco a poco de artículos de diseño. Vestidos de marca abarrotaban las perchas, bolsos caros en las estanterías, frascos de cosméticos de lujo relucientes en el cuarto de baño. Por las mañanas pasaba mucho tiempo frente al espejo, probándose nuevos conjuntos. En el salón, Cecile acudía impecablemente vestida, provocando las miradas de admiración de sus colegas. Cuando le preguntaban por su nueva ropa, respondía despreocupada que había encontrado un gran almacén con grandes descuentos. «Últimamente estás radiante», comentó una vez Melanie mientras miraba sus zapatos nuevos. «¿Te has enamorado o algo así?». Cecile se limitó a sonreír enigmáticamente. Le encantaba la sensación de superioridad que le proporcionaban las cosas caras. Disfrutaba con la atención de los demás, sus miradas envidiosas, sus comentarios de admiración. Pasaba todo su tiempo libre en tiendas online. Encargaba cosas por paquetes, eligiendo las más caras y exclusivas. La entrega se hacía en el punto de recogida más cercano, así era más seguro que revelar la dirección del salón. Una mañana entró en una joyería. Los escaparates relucían de oro y piedras preciosas. Cecile miró detenidamente un anillo de zafiro, preguntándose si una compra así despertaría las sospechas del banco. Al final se decidió. La tarjeta de Charity aceptó el pago sin problemas. El éxito fue estimulante. Ahora gastaba dinero con una especie de excitación febril.
Ir de compras se convirtió en una búsqueda de los artículos más caros. Podía pasarse horas deambulando por el centro comercial en busca de algo especial. Su relación con Dylan también había cambiado. Ahora se permitía ser más franca y mostrar su mal genio. Podía terminar abruptamente una conversación si no le gustaba el tema o ignorar desafiantemente su llamada. «Hoy pareces diferente», comentó él tras su siguiente encuentro. «Estoy harta de fingir», respondió ella, encendiendo un cigarrillo caro. Cansada de ser un felpudo. También en el salón se le notaba su verdadera naturaleza. Podía gritar a la señora de la limpieza por las sillas mal colocadas o hacer llorar a la nueva recepcionista. Sin embargo, seguía siendo un modelo de cortesía con sus clientes. El dinero de la tarjeta de Charity se derretía rápidamente. Cecil ya no se limitaba a gastar. Pedía comida en restaurantes caros, compraba entradas para las zonas VIP de los clubes, pagaba taxis de clase business. Su armario se convirtió en un auténtico tesoro de marcas de moda. Incluso llevaba un cuaderno especial donde anotaba sus compras, no para ahorrar dinero, sino para no repetirse. Era un placer especial probarse cosas nuevas delante del espejo, imaginando la cara que pondría Charity al enterarse del gasto. En el trabajo, Cecil se enfadaba cada vez más con sus compañeras. Era capaz de montar una bronca por una anotación mal hecha en el diario o por llegar 5 minutos tarde. Era temida, pero atribuía su mal humor al exceso de trabajo. Con los clientes se volvía selectiva. Los ricos e influyentes le prestaban la máxima atención. Con los sencillos podía ser francamente grosera. Varias veces hubo quejas, pero ella se zafó hábilmente, achacándolo a un periodo difícil en ausencia de dirección. Poco a poco fue mostrando a Dylan su nuevo yo. Le soltaba un comentario cínico sobre su mujer o se reía de su sentimentalismo. Él estaba demasiado absorto en sus preocupaciones como para notar el cambio. En su piso, Cecil ha montado un auténtico templo del lujo. Cuadros caros en las paredes, muebles de diseño, vinos de colección en el bar. Podía pasarse horas contemplando sus adquisiciones, revisando las cosas nuevas, saboreando su calidad y su valor. Los gastos se volvieron cada vez más imprudentes. Se inscribió en un balneario de élite, reservó un curso de masajes con partículas de oro, compró una suscripción anual al gimnasio más caro de la ciudad. El dinero parecía quemarle las manos, quería gastar más y más. Su verdadera naturaleza estaba cada vez más viva. Ahora no se avergonzaba de despreciar a quienes consideraba inferiores a ella. Podía negarse desafiantemente a atender a un cliente con ropa pasada de moda o ridiculizar a una compañera por un bolso barato. Dylan se volvió autoritaria en sus interacciones con ella. Dictaba dónde y cuándo se verían. Podía cancelar una cita en el último momento sin explicar por qué. Parecía estar más apegado a ella. Por las noches, cuando estaba sola, Cecil contaba las sumas que había gastado. Las cifras eran impresionantes, pero eso solo la animaba. Imaginaba que un día se encontraría cara a cara con Caridad, y la idea la llenaba de un extraño placer. La conciencia volvió lentamente, como si se abriera paso a través de una densa niebla. Primero recuperó el oído. El pitido acompasado de los instrumentos, las voces apagadas al otro lado de la puerta, el susurro de la vía. Charity intentó abrir los ojos, pero los párpados le fallaban. En algún lugar cercano, crujió una silla y se oyeron pasos apresurados. «Doctor Marshall, el paciente está volviendo en sí». La desconocida voz femenina sonó demasiado fuerte, resonando con dolor en sus sienes. Las horas siguientes se fundieron en un caleidoscopio de caras, voces y caricias. Médicos comprobando reflejos, enfermeras cambiando vías, alguien iluminándole constantemente los ojos con una linterna. Charity intentó hablar, pero solo le salía un resuello de la garganta. Por la tarde, la niebla de su cabeza se había disipado un poco. Ya podía enfocar la vista y reconocer a la gente.
Mamá dormitaba en la silla junto a la cama, demacrada y envejecida. Papá estaba junto a la ventana, encorvado y con las manos en los bolsillos, su postura favorita cuando estaba preocupado. «Bebe», consiguió susurrar por fin Charity. Mamá se animó y se llevó el tubo a los labios. El agua fresca parecía la bebida más deliciosa del mundo. «¿Cuánto?». La siguiente pregunta llegó con dificultad. «2 semanas, cariño», mamá le acarició el brazo. «Has estado en coma inducido. Los médicos dicen que todo va bien». Los recuerdos volvieron a retazos. El semáforo en rojo, el chirrido de los frenos, el impacto ensordecedor. Caridad intentó moverse y se encogió de dolor. Sentía todo el cuerpo extraño y torpe. «Dylan estuvo aquí esta mañana», continuó mamá. «Viene todos los días, y tus chicas de la peluquería también te visitan, sobre todo esa vietnamita tan mona. ¿Cómo se llama?». «Cecil», dijo papá desde la ventana. Caridad escuchó las historias de lo que había pasado mientras ella estaba inconsciente. El salón funcionaba, los clientes esperaban su regreso, todo iba bien. Pero algo la atormentaba, una vaga inquietud. Al día siguiente, Dylan la visitó. Parecía cansado y nervioso. Habló de trabajo, del tiempo, de algunas trivialidades, pero evitó mirarla a los ojos. Charity lo atribuyó al cansancio. Debían de haber sido 15 días duros para él. «¿Cómo van las cosas en el salón?», le preguntó cuando hizo una pausa. «Todo va bien, Cecil está muy bien», respondió él con demasiada rapidez. «No te preocupes por nada, solo mejórate». Paige vino por la tarde, trayendo fruta y revistas frescas. Hablaba de la peluquería, de los clientes, y de vez en cuando mencionaba a Cecil, lo organizada que era, lo hábilmente que manejaba las cosas. «Ha cambiado, ¿sabes?», dijo Paige de repente, cogiendo las uvas. «Tan segura de sí misma, y ahora viste como una modelo. Un conjunto nuevo cada día, todo de marca». Algo hormigueó en su memoria. Charity recordó la tarjeta de crédito que guardaba en su escritorio. También había una nota con el número PIN. Estaba a punto de trasladarla a un lugar más seguro, pero no tuvo tiempo. «Paige, ¿podrías traerme el teléfono de casa? Y también mi portátil», le pidió Charity en un tono lo más despreocupado posible. A la mañana siguiente, después de esperar a que se fuera la enfermera, se conectó al banco móvil. Lo que vio la dejó helada. En 15 días se habían cargado en la tarjeta cantidades impresionantes: boutiques de diseño, joyerías, restaurantes. Charity se recostó en los cojines, tratando de ordenar sus pensamientos. Poco a poco se iba formando una imagen: los trajes caros de Cecil, el extraño comportamiento de Dylan, las pequeñas incoherencias en las cuentas de las visitas. Una enfermera se asomó a la habitación. «Tiene una visita, la señorita Law. ¿Quiere recibirla?». «No», Charity negó con la cabeza. «Dígale que estoy dormida». Al quedarse sola, comprobó metódicamente los extractos de su cuenta. Cada nuevo gasto resonaba con una rabia ensordecedora. Pero lo que más le sorprendió fue la desfachatez de todo aquello. Cecil ni siquiera intentaba ocultar sus compras. Gastaba a manos llenas, segura de su impunidad. Por la noche, a Charity le dolía la cabeza. Los acontecimientos de las últimas semanas se veían ahora bajo una luz completamente distinta. Recordaba cómo Cecil había aparecido en el salón, cómo se había ganado poco a poco su confianza, cómo había manipulado hábilmente a todos los que la rodeaban. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, repasando los detalles en su mente. Algo le decía que robar el dinero no era la única traición a la que tendría que enfrentarse, pero, por el momento, decidió no sacar conclusiones precipitadas y observar. Analizar extractos bancarios en una habitación de hospital resultaba difícil. Charity intentaba hacerlo solo cuando estaba sola, ocultando rápidamente su teléfono cuando aparecían enfermeras o visitas.
Afortunadamente, iba mejorando y los médicos la controlaban cada vez con menos frecuencia. Llevaba un cuaderno especial donde anotaba metódicamente todos los gastos de Cecil, organizándolos por categorías. La ropa y los zapatos constituían la mayor parte de los gastos. A juzgar por las cantidades y los nombres de las tiendas, no era tímida a la hora de elegir las marcas. Los restaurantes eran un renglón aparte, y no solo los lugares caros, sino los más de moda de la ciudad. Paige, sin darse cuenta, se convirtió en una gran fuente de información. Venía casi todos los días y estaba ansiosa por compartir las novedades del salón. Charity la escuchaba atentamente y tomaba nota de cualquier mención a Cecil. ¿Qué vestía? ¿Dónde cenaba? ¿Con quién se relacionaba? Y ayer vino con esos pendientes, deberías haberlos visto. Parecen de Cartier, pero ella dice que son falsos, de China, dijo Paige, acomodando las flores en el jarrón. Pero no es falso, las piedras son de verdad, se nota. Charity revisó sus notas. Así era. Hacía 3 días que se había hecho un gran gasto en la joyería. Había aprendido a escuchar sin dejar traslucir sus emociones y solo de vez en cuando hacía preguntas capciosas. Algunos de sus clientes habituales empezaron a visitarla, a ver cómo estaba, a apoyarla. También de ellos aprendió muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que Cecil ahora solo acepta clientes bicho y con el resto de la actitud arrogante, o que a menudo abandona el salón en mitad del día. Melanie se había pasado por allí una tarde y había soltado una frase que le había provocado un escalofrío. Cecil y tu Dylan son como amigos inseparables. Siempre almuerzan juntos cuando él viene de visita. Charity empezó a mirar los recibos del restaurante con más atención. Efectivamente, muchas de las compras eran para 2 personas, como demostraban el importe de la cuenta y la composición de los pedidos. Anotó todas las fechas y direcciones de los establecimientos, haciéndolas coincidir con las visitas de su marido al hospital. Gracias a Gloria, la señora de la limpieza que había pasado a comprobarlo en su día libre, Charity se enteró de que Cecil solía quedarse hasta tarde en el salón, aunque los clientes ya se hubieran ido. También se enteró de que ahora venía en taxi y llevaba bolsos de marcas conocidas. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Charity recopiló información metódicamente, anotando todos los detalles. Se enteró de que Cecil vivía sola en un piso de alquiler en un barrio no tan barato, que supuestamente había heredado de una tía de Vietnam, y así explicaba sus compras caras, que había hecho nuevos amigos entre la élite local. Una mañana, revisando los papeles que le había traído Paige, Charity encontró una copia del currículum de Cecil. Al mirarlo detenidamente, descubrió algunas incoherencias en las fechas. Se solapaban periodos de empleo en distintos salones y la escuela de manicura que aparecía en la lista no existía en Ciudad Ho Chi Minh. Con la ayuda de Paige, consiguió acceder al correo electrónico del trabajo. Entre las cartas había quejas de clientes sobre la mala educación de Cecil, que ella ocultaba hábilmente al personal. También había cartas de proveedores preguntando por extraños pedidos de material. Charity empezó a reconstruir la cronología de los hechos. Recordó cómo se había presentado Cecil en el salón, modesta, servicial, profesional. Cómo se había ganado poco a poco la confianza del personal. Con qué habilidad había creado la impresión adecuada. Ahora todos esos recuerdos se veían desde otra perspectiva. Prestó especial atención a los documentos de trabajo. Había algo raro en las fechas de la copia del permiso de residencia, pero Charity no conseguía averiguar cuál era el truco. Dejó el asunto para más tarde, decidida a investigar más a fondo. Cada noche, a solas, releía sus notas y añadía nuevos detalles. La historia de la traición se desarrollaba ante ella como una novela policíaca, en la que ella era a la vez víctima e investigadora. Se había enterado por las enfermeras de que Cecil había intentado visitarla varias veces.
Pero Charity había encontrado una excusa para negarse cada vez. No estaba preparada para este encuentro hasta que hubiera reunido todas las pruebas. Dylan empezó a venir con menos frecuencia, siempre con prisas y hablando poco. Ahora Charity notaba los rastros de perfume caro en su camisa, los gemelos nuevos que nunca antes había visto, el cambio en su forma de hablar. Empezó a utilizar expresiones propias de Cecil. Una tarde, mirando otro estado de cuenta, Caridad se dio cuenta de que las cantidades gastadas habían empezado a aumentar. Cecil había sido cuidadosa al principio, pero ahora gastaba dinero con una especie de gusto, como si compitiera consigo misma en la magnitud de sus compras. Los médicos hablaban de un alta inminente, y Charity supo que tenía que actuar. El alta del hospital se retrasó. Los médicos insistieron en que se recuperara por completo. Charity se alegró de ello. La habitación se había convertido en una especie de puesto de observación desde el que podía recabar información discretamente. Aquella tarde Paige llegó más tarde de lo habitual. Parecía preocupada, jugueteaba con la correa de su bolso y era evidente que no sabía por dónde empezar la conversación. Charity había aprendido a interpretar esas señales que solían anunciar grandes noticias. «Sabes, no quería decírtelo». Paige se sentó en el borde de la cama. «Pero creo que deberías saberlo. Anoche vi a Dylan y Cecil en Moonlight. Ya sabes, ese nuevo restaurante del paseo marítimo». Charity asintió en silencio. Ya tenía anotado en su cuaderno que pagaría la cena en aquel restaurante. 2 raciones de foie gras, una botella de vino caro, postres. Estaban sentados en la esquina más alejada, detrás de una cortina, continuó Paige. Al principio no quería creer lo que veían mis ojos. Él la cogía de la mano, estaban tan juntos. Había auténtica compasión en la voz de Paige. Charity miró por la ventana, donde llovía la familiar lluvia de Portland. Hacía tiempo que sospechaba algo así, pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta confirmarlo. «¿Cuánto hace que empezó?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «No lo sé con exactitud, pero más o menos una semana después de tu accidente, empezaron a comer juntas a menudo. Luego, Cecil empezó a quedarse hasta tarde en la peluquería y Dylan la recogía». Paige siguió hablando como si hubiera estallado una presa, de cómo habían empezado a ir a los mismos sitios, de cómo Cecil había empezado a llevar perfume de hombre, el mismo que Dylan usaba siempre, de cómo ella soltaba frases descuidadamente sobre sus planes de fin de semana, y esos planes sorprendentemente coincidían con los repentinos viajes de negocios de Dylan. Cuando Paige se marchó, Charity sacó su teléfono. Revisó metódicamente todas las fotos que las empleadas del salón le habían enviado durante su ausencia. En el fondo de varias de las fotos de grupo se vislumbraba a Dylan, aparentemente paseando despreocupadamente, simplemente de paso. Y Cecil estaba a su lado en todas partes. Por la noche, Melanie se pasó por allí. Traía las últimas revistas y los últimos cotilleos. Charity escuchó a medias hasta que oyó algo sobre el nuevo collar de Cecil. «Es una pieza preciosa, obviamente cara». Dijo que era un regalo de un admirador. Puedes creerlo, ni siquiera lo esconde. Charity recordó el pago en la joyería hacía una semana. Imaginó vívidamente cómo Dylan elegía las joyas, cómo Cecil se las probaba frente al espejo, cómo se regocijaban juntas por el regalo. Pensarlo le produjo náuseas. Durante los días siguientes observó a Dylan con especial atención. Empezó a llevar camisas nuevas, evidentemente más caras que las que había comprado antes. En su forma de hablar había giros desconocidos, característicos de Cecil. Incluso su forma de andar cambió. Se volvió más segura, más relajada. Una mañana, mientras miraba otro lote de fotos del salón, Charity se dio cuenta de algo interesante. Una de las fotos, tomada durante una cena de empresa, mostraba a Cecil sentada con la pierna sobre el tobillo, llevando una pulsera.
la misma que Charity le había regalado a su marido en su último aniversario. Gracias a Gloria, que había vuelto a ver cómo estaba, Charity se enteró de más detalles. Resulta que Cecile se quedaba a menudo en la peluquería después de hora y Dylan venía a visitarla. Se sentaron en el despacho de Charity, bebiendo vino y escuchando música. Un día me retrasé limpiando, contó Gloria, bajando la voz a un susurro. Miro y están bailando una danza lenta en medio de la cabaña. Parece sacado de una película. Charity se imaginó la escena. Su marido y su empleada bailando en la penumbra del salón que había creado con sus propias manos. Ni siquiera era doloroso, más bien repugnante, como si una película querida hubiera sido arruinada por un mal remake. Las pruebas de su relación estaban por todas partes. Comidas juntas, encuentros supuestamente fortuitos, largas conversaciones por teléfono. Cecile ni siquiera ocultaba gran cosa. Al contrario, parecía disfrutar de la situación, demostrando su poder sobre Dylan. Al final de la semana, Charity había reunido una impresionante colección de pruebas, fotografías, testimonios de testigos, recibos de restaurantes y tiendas. Lo dispuso todo en orden cronológico, trazando la progresión de su relación. La historia de la infidelidad de su marido se leía como una historia de amor barata, con una trama previsible y personajes de cartón. Pero en esta novela no era solo una esposa infiel, era una mujer a la que no solo le habían robado a su marido, sino también su dinero, su reputación y su confianza. El alta hospitalaria estaba prevista para dentro de 3 días. Charity estaba tumbada en su habitación, repasando metódicamente sus opciones para vengarse. Podía limitarse a denunciar el robo a la policía. Tenía todas las pruebas. O demandar, hacer un escándalo público, pero eso sería demasiado fácil, demasiado trivial. Desplegó el portátil y revisó los documentos de Cecile por enésima vez. Algo le llamaba la atención, alguna irregularidad en las fechas. Charity abrió la página web de inmigración, empezó a buscar las normas para los visados de trabajo, y entonces se dio cuenta. Sacó sus antiguos documentos de trabajo y, efectivamente, ahí estaba. El visado de Cecile llevaba caducado más de 6 meses. Había estado en el país ilegalmente todo ese tiempo. Al parecer, los documentos falsos que había proporcionado cuando aceptó el trabajo estaban lo suficientemente bien hechos como para engañar a una inspección superficial. Caridad comenzó a reunir información. A través de Page, accedió a los registros de personal del salón. El expediente personal de Cecile revelaba curiosas incoherencias, diferentes fechas de nacimiento en distintos formularios, confusión sobre los lugares de empleo anteriores. A continuación, se puso en contacto con el asesor fiscal que dirigía el salón. Él la ayudó a encontrar incoherencias en los documentos de ingresos de Cecile. Parecía que no solo trabajaba con un visado caducado, sino que también se escondía de los impuestos. El rompecabezas iba encajando poco a poco. Charity registró metódicamente cada detalle, recopiló declaraciones, copias de documentos. Por si acaso, hizo varias copias de todo el material y las envió a distintos lugares. A su abogado, a una caja de seguridad, a otro buzón. Al mismo tiempo seguía controlando los gastos de Cecile. Las sumas eran cada vez mayores. Parecía haber perdido la cabeza por la impunidad. El último extracto mostraba compras en boutiques, spas, restaurantes. Charity anotaba minuciosamente cada gasto, haciendo tablas y gráficos. Una noche, una enfermera pasó por la sala con una noticia inesperada. Cecile intentaba visitarla de nuevo, pero esta vez Dylan estaba con ella. Durante un buen rato intentaron convencer al personal para que les dejara entrar, pero se negaron. Charity había acordado de antemano no dejar entrar a nadie que no estuviera en la lista de visitas autorizadas. Esta insistencia no hizo más que reforzar su determinación. Los imaginó allí abajo, seguros de su rectitud e impunidad. Debían de pensar que ella no sabía nada,
que podían seguir tomándola por tonta. Al día siguiente, Charity empezó los trámites de inmigración. Preparó una declaración detallada, adjuntando todas las pruebas que había reunido sobre la situación ilegal de Cecil. Destacó el fraude documental y las irregularidades fiscales. Prestó especial atención a los detalles de la vida cotidiana de Cecil, su estilo de vida derrochador, sus compras caras, sus viajes regulares a establecimientos de élite. Todo ello no encajaba con sus ingresos declarados oficialmente. Charity se enteró por el director de su banco de que podía solicitar una investigación sobre las transacciones fraudulentas con tarjeta. Preparó una solicitud, pero decidió no presentarla todavía. Era una copia de seguridad por si algo salía mal con inmigración. A través de un abogado que conocía, obtuvo información sobre el procedimiento de expulsión. Resultó que si había infracciones graves, el caso podía considerarse en un orden acelerado, sobre todo si había fraude financiero y falsificación de documentos. Por las noches, sola en su habitación, Charity pensaba en cada paso. Decidió actuar en cuanto le dieran el alta en el hospital, de repente, sin dar a Cecil la oportunidad de cubrir sus huellas o escapar. Por otra parte, se planteó qué hacer con Dylan. Decidió posponerlo por el momento. Primero tenía que ocuparse de Cecil. Su marido no iba a ir a ninguna parte. Ya se ocuparía de él más tarde, cuando todo el asunto de la deportación hubiera terminado. El día antes de que le dieran el alta, Charity volvió a comprobar sus papeles. La solicitud de inmigración estaba lista, las pruebas dobladas y las copias a buen recaudo. Solo quedaba esperar el momento oportuno. Charity recibió el alta hospitalaria de madrugada. No se lo dijo a su marido ni al personal de la peluquería. Pidió un taxi y se fue directa al banco. Por el camino, releyó los extractos de su cuenta. Cecil había hecho otras compras importantes en los últimos días. En el banco le dieron una calurosa bienvenida. La noticia del accidente se había extendido por toda la ciudad. El director la acompañó personalmente a la sala de reuniones. Le trajo agua y le preguntó cómo se encontraba. Tengo que bloquear todas las tarjetas y cambiar los códigos de acceso. Charity sacó una carpeta. También quiero comprobar todas las transacciones del último mes. El procedimiento duró cerca de 1 hora. Charity canceló metódicamente el acceso a las cuentas, bloqueó la banca online y cambió las contraseñas. Mientras tanto, se enteró de que ayer mismo Cecil había intentado solicitar un préstamo a su nombre. Al parecer, se había olido algo raro y había decidido aprovecharse de lo último. Al salir del banco, Charity encendió el teléfono. Unos cuantos mensajes perdidos de Dylan, un mensaje de Paige preguntando cuándo volvería al trabajo, y un mensaje de Cecil. Tenemos que hablar. Charity sonrió y condujo de vuelta a casa, por primera vez en semanas. El piso olía a polvo y a aire viciado. Había una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Parecía que Dylan había desayunado con prisas. El primer timbre sonó hacia el mediodía. Cecil dijo con voz entrecortada que su tarjeta no funcionaba por alguna razón. Acababa de intentar pagar la comida en el restaurante. «Qué raro», respondió Charity con calma. «Debe de haber algún fallo en el sistema. Prueba con efectivo». Se imaginó a Cecil sentada en un restaurante caro, probablemente con Dylan, sin poder pagar su pedido. La idea la hizo sentirse sorprendentemente aliviada. 1 hora más tarde llamó Melanie. Resulta que Cecil había montado en cólera en el salón al fracasar otro intento de pagar con tarjeta. Gritaba algo sobre competidores y fallos técnicos. Además, sigue intentando llamar a Dylan, pero él no contesta, añade Melanie. Es un poco rara su forma de actuar. A última hora de la tarde, la situación había empeorado. Cecil llamaba cada 15 minutos, enfadada al principio, luego amenazadora y más tarde suplicante. Charity rechazaba metódicamente las llamadas y guardaba todos los mensajes. En un mensaje, Cecil le espetó: «No puedes hacerme esto.
Sé lo de tu póliza de seguros con Dylan. Si te pasa algo, él se queda con todo el dinero. Charity reenvió el mensaje a su abogado, otra prueba más para añadir a su hucha. Al parecer, los dos tuvieron tiempo de discutir incluso esos detalles. Hacia el anochecer, sonó el timbre y un desaliñado Dylan se plantó en la puerta. Obviamente, no esperaba ver a su mujer en casa, y ahora estaba de pie en el umbral, sin saber qué decir. Creía que seguías en el hospital, dijo por fin. Como puedes ver, no. Charity entró en la cocina. ¿Quieres té? Dylan la siguió inseguro. Parecía perdido y asustado, mirando el móvil de vez en cuando. Charity preparó el té con calma, sacó las galletas y se sentó frente a su marido. ¿Qué está pasando?, preguntó finalmente. Cecil me ha estado llamando todo el día. ¿En serio? ¿Y qué dice? Dylan titubeó. Algo sobre un problema con las tarjetas. No acabo de entenderlo. ¿No lo has entendido o no quieres hablar? Charity dio un sorbo a su té. Pero no importa. Creo que pronto estará más claro. Durante la noche, el teléfono se llenó de llamadas y mensajes. Cecil estaba claramente en pánico. Suplicaba una reunión, amenazaba con e-error a la policía, ofrecía algún tipo de trato. Charity guardó metódicamente todos los mensajes, sin contestar ni uno solo. Por la mañana, Paige envió un mensaje diciendo que Cecil no se había presentado a trabajar, pero un cobrador se había presentado en el salón, preguntando por sus deudas crediticias. Tenía que actuar con rapidez. Cecil empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Charity hizo las maletas con calma y se dirigió a la oficina de inmigración. Allí le esperaba un paquete de documentos sobre la situación ilegal de Cecil. Era hora de dar el siguiente paso. El vestíbulo de la oficina de inmigración estaba abarrotado de visitantes, algunos con carpetas de documentos, otros con niños, otros con intérpretes. Los carteles de las puertas estaban duplicados en 5 idiomas, y 3 empleados se sentaban detrás del alto mostrador de recepción, llevando metódicamente a los visitantes por la cola electrónica. La caridad rellenaba formularios, introduciendo metódicamente datos de documentos preparados. El joven empleado de detrás del mostrador la miraba de vez en cuando, pero no le hacía preguntas. Cerca de ella había una carpeta con pruebas, copias de visados caducados, documentos de trabajo falsificados, declaraciones de gastos sospechosos. Charity adjuntó cuidadosamente cada hoja a la sección correspondiente de la solicitud. ¿Necesita ayuda para rellenar esto? El empleado no se hizo esperar después de todo, al notar que ella fruncía el ceño ante el siguiente punto. No, gracias. Soy abogada, solo que hace tiempo que no me ocupo del papeleo de inmigración. Era una pequeña mentira. No era abogada. Pero en las últimas semanas Charity había aprendido la ley mejor que algunos expertos. Conocía todas las lagunas, todos los plazos, todos los procedimientos. El teléfono de su bolso no dejaba de vibrar. Cecil intentaba ponerse en contacto con ella. El último mensaje suyo había llegado hacía una hora. Te lo devolveré, te lo juro. Reunámonos y hablemos. Terminado el papeleo, Charity entregó la carpeta al empleado. El hombre empezó a mirar los documentos y sus cejas se fueron enarcando poco a poco. Se trata de acusaciones graves, comentó. ¿Se da cuenta de que toda la información debe corroborarse? La carpeta contiene todas las pruebas necesarias. Fíjese especialmente en las declaraciones de la renta. Hay muchas cosas interesantes. El empleado se adentró en la lectura. Charity miró los carteles de las paredes. Instrucciones sobre cómo rellenar el papeleo, advertencias sobre el fraude, información sobre los antecedentes de los inmigrantes. Tengo que enseñarle esto a mi supervisor, dijo finalmente el empleado. Espere aquí. Desapareció tras una puerta con un cartel de «Solo personal». Charity sacó su teléfono.
3 llamadas perdidas de Dylan, un mensaje de Paige diciendo que Cecil había aparecido en el salón después de todo, pero que estaba actuando de forma extraña. 20 minutos más tarde, el empleado regresó con un hombre alto vestido con un estricto traje. «Señora Harris, soy Robert Jenkins, inspector jefe. Pase a mi despacho». El despacho resultó ser pequeño pero acogedor. Jenkins examinó detenidamente el papeleo e hizo algunas preguntas aclaratorias. Charity respondió con claridad y naturalidad. «Dada la gravedad de las infracciones, podemos iniciar el procedimiento de inmediato», dijo, «sobre todo teniendo en cuenta las pruebas de fraude financiero». «¿Con qué rapidez?» «Si todos los documentos están en regla y parecen impecables, las primeras actuaciones comenzarán hoy mismo. Nos pondremos en contacto con la policía para verificar la información sobre el robo de fondos». Caridad asintió. No sintió ningún regodeo ni satisfacción, solo cansancio y el deseo de acabar con este caso lo antes posible. De camino a casa, encendió la radio. El locutor hablaba de los atascos en las principales autopistas, de la previsión meteorológica y del próximo festival gastronómico. La vida normal seguía como si nada. Por la noche, Melanie llamó. Unas personas se habían presentado en el salón, mostrando documentos de identidad, haciendo preguntas sobre Cecil. Ella se había encerrado en la trastienda y se negaba a salir. «¿Qué está pasando?», preguntó Melanie. Estaba gritando algo sobre traición. «Se aclarará muy pronto», respondió Charity. «Sigue trabajando como siempre». Por la noche se quedó sentada en la cocina mucho rato, mirando fotos antiguas del salón. Aquí estaba la inauguración, todos tan felices, tan llenos de esperanza. Aquí estaba la fiesta de Navidad de la empresa. Cecil aún no había trabajado para ellos. Aquí está la sesión de fotos de primavera. Cecil está aquí, de pie junto a Dylan. Por la mañana, Paige informó que Cecil fue sacada del salón por hombres uniformados. Ella no se resistió, solo les pidió que le dijeran a Charity que lo sentiría. «¿Qué se supone que debo hacer con sus cosas?», preguntó Paige. «Le quedan muchas cosas en su taquilla. Pon todo en una caja, vendrán a por ella». Dylan apareció más cerca del anochecer, pálido, preocupado. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó desde la puerta. «¿Por qué crees? Me robó el dinero mientras estaba en coma, y no solo dinero». Abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Se quedó en la puerta un poco más y se fue sin despedirse. Había una pequeña noticia en las noticias sobre la detención de un inmigrante ilegal sospechoso de fraude financiero. No se daban nombres, pero estaba bastante claro. Charity apagó el teléfono y se sirvió un vaso de vino. Llovía fuera de la ventana, una lluvia regular de Portland, como si borrara los últimos rastros de esta fea historia. En el centro de detención de inmigrantes, las celdas estaban forradas de plástico gris y las puertas eran como las de un hospital, con una pequeña ventana para observar. Cecil estaba sentada en una de esas celdas, esperando a que se decidiera su destino. Toda su ropa de diseño se había quedado en la taquilla del salón, y sus ropas de civil la hacían parecer una paciente psiquiátrica. En el salón se habló de su detención durante una semana. El personal se reunía en la sala de descanso, cuchicheando, compartiendo detalles. Melanie recordó cómo Cecil había presumido una vez de sus conexiones en los círculos más altos de Portland. Paige relató su extraño comportamiento en los últimos días antes de su detención. Gloria, la anciana señora de la limpieza, solo había negado con la cabeza. Desde el principio había dicho que la advenediza no era buena. Poco a poco fueron apareciendo más detalles. Resultó que Cecil había acumulado deudas en varias tiendas en las que tenía crédito. En el balneario al que acudía para sus tratamientos había una factura impagada por un masaje. Incluso en su restaurante favorito había una comida sin pagar, la primera vez que la tarjeta no funcionaba. También las clientas se vieron envueltas en el escándalo. Algunas recordaban cómo Cecil les había ofrecido condiciones especiales,
manicuras con descuento a cambio de recomendaciones en la alta sociedad. Otras contaban que presumía de compras caras y hablaba de un mecenas rico. Charity observó este fermento desde la barrera. Volvió al trabajo, pero intentó mantenerse al margen de las discusiones. Solo de vez en cuando las conversaciones subían de tono, recordaba a sus compañeros que debían ponerse a trabajar. En la vista de deportación, Cecil parecía desacostumbradamente pequeña y perdida. No había ni rastro de su antigua confianza. Intentó justificarse diciendo algo sobre su amor por Estados Unidos, su sueño de una vida mejor. El juez escuchó sin mucho interés. El caso era obvio. Dylan no acudió a la vista. Entonces Charity se enteró por amigos comunes de que se había tomado unas vacaciones y se había ido a algún lugar de la costa, al parecer, para esperar a que pasara el escándalo. Su ausencia fue la gota que colmó el vaso para Cecil, que rompió a llorar en la sala. La sentencia de expulsión fue rápida. Dado el fraude financiero y los documentos falsos, se prohibió a Cecil entrar en Estados Unidos durante 10 años. Debía embarcar en el siguiente vuelo a Ciudad Ho Chi Minh. El último día antes de su deportación, pidió ver a Charity. Ella dudó mucho, pero finalmente accedió. Quería dejar las cosas claras. Se reunieron en la sala de visitas del centro de detención. Cecil estaba demacrada, con ojeras. Estaba sentada, nerviosa, tirando de la manga de la camisa del uniforme. «¿Sabes? Realmente pensaba que Dylan y yo íbamos a estar juntos», dijo tras un largo silencio. «Prometió divorciarse en cuanto te pusieras mejor». Charity permaneció en silencio. Miraba fijamente a la mujer que tenía enfrente y no entendía cómo se las había arreglado para engañarlos a todos, aparentando profesionalidad, fingiendo ser una amiga, haciendo el papel de amante. ¿Y el dinero? Fue un accidente. Encontré la tarjeta, vi el código PIN, pensé en coger un poco y luego devolverlo, y entonces... Cecil se quedó callada. ¿Y luego te dejaste engañar?, preguntó Charity. Algo así. Cuando compras cosas caras, empiezas a sentirte una persona diferente, como si realmente pertenecieras a ese mundo de gente guapa y con éxito. De vuelta al salón, la vida volvía poco a poco a la normalidad. Los clientes de Cecil se repartían entre los demás maestros. Su puesto de trabajo lo ocupaba una nueva empleada, una joven de Seattle, con los documentos en regla y las recomendaciones de sus anteriores jefes. La caja con las cosas de Cecil se la llevaron los funcionarios de inmigración. Había muchos recibos de compras caras, fotos con Dylan, un cuaderno con planes para el futuro. Charity no se molestó en mirar nada. Se limitó a entregar la caja. El último recuerdo de Cecil fue una noticia en el periódico local, un breve artículo sobre la deportación de un inmigrante ilegal implicado en un fraude financiero. Sin nombres ni detalles, solo otra historia sobre el sueño americano incumplido. El personal del salón discutió la historia durante largo rato, pero poco a poco la charla se fue apagando. Solo quedaban recuerdos de ropa cara, modales arrogantes y ambiciones incumplidas de una mujer que quería conseguirlo todo a la vez. Tras la marcha de Cecil, Charity se dedicó a poner en orden los registros del salón. Se encontraron imprecisiones en la contabilidad, en los horarios, confusión. Tardó una semana en poner todo en orden. El viernes por la tarde, reunió a las empleadas después de la hora de cierre. Se sentaron en sillas para clientes, cautelosos y desacostumbradamente callados. «Quiero hablar de lo que pasó», dijo Charity, apoyándose en el mostrador de la recepcionista. «Muchos de ustedes conocían la relación entre mi marido y Cecil. Algunos de ustedes la vieron gastar dinero de mi tarjeta. Todos guardaron silencio». El silencio flotaba en la habitación. Melanie se miraba los zapatos. Paige se frotaba un mechón de pelo. «Puedo entender por qué ocurrió esto. Cecil sabía manipular a la gente y yo estaba en el hospital, pero el trabajo en equipo se basa en la confianza. Si alguien se siente incómodo con eso
o tiene dudas sobre mi liderazgo, la puerta está abierta, sin resentimientos. Nadie se fue. Gloria, la anciana señora de la limpieza, se sonó la nariz ruidosamente en su pañuelo. Paige levantó la mano como una colegiala. Realmente es culpa nuestra. Temía que si lo contaba, perdería mi trabajo. Ahora las cosas serán diferentes. Charity miró a su alrededor, al personal en silencio. Hablaremos abiertamente de cualquier problema, sin secretos ni intrigas. La conversación con Dylan fue breve. Había venido a recoger sus cosas mientras ella estaba en el trabajo, dejando una nota de disculpa y las llaves del piso. Charity guardó la nota en el cajón de su escritorio sin terminarla. La recuperación del accidente fue lenta pero segura. El fisioterapeuta notaba progresos. Los médicos estaban contentos con las pruebas. El banco ayudó a cancelar las transacciones fraudulentas con tarjeta. El seguro cubrió parte de los gastos médicos. El salón volvía poco a poco a funcionar con normalidad. La nueva manicurista, Ashley, era inteligente y diligente. Las clientas dejaron de hablar del escándalo y pasaron a los temas habituales: la moda, el tiempo, las últimas noticias. El piso vacío estaba inusualmente silencioso, pero no era deprimente. Charity reorganizó los muebles, cambió las cortinas, consiguió un gato de la protectora. Poco a poco, el espacio pasó a ser todo suyo, sin sombras ajenas. Los papeles del divorcio llegaron por correo. Dylan lo había organizado todo él mismo, sin reclamar nada. Charity firmó los papeles y los devolvió. 7 años de matrimonio cabían en unos cuantos trazos de bolígrafo. El trabajo seguía siendo el ancla principal. Charity pasaba la mayor parte del tiempo en el salón, no por soledad o desesperanza, sino porque amaba lo que hacía. Conocía a cada cliente por su nombre, recordaba sus preferencias y cuidaba los pequeños detalles. El negocio creció. Se añadieron nuevos servicios, se amplió el personal. Charity ya estaba pensando en abrir un segundo salón en el barrio. La traición de Cecil no podía destruir lo que ella había construido durante años. El único recuerdo de lo sucedido era una carpeta de documentos, pruebas del fraude, extractos de cuentas, fotografías. Charity la sacaba de vez en cuando y la releía, pero no por amargura ni por el deseo de curar la herida, solo para recordar que la confianza había que ganársela. La vida no había cambiado drásticamente. Antes había sido plena y significativa, solo que las notas falsas habían desaparecido y la música sonaba más clara.